Mi maestro el extraterrestre. Por Carlos A. Restrepo Montoya. Me pude dar cuenta que Dios, el universo, el cosmos o como lo desees llamar, a través de varias personas y circunstancias me estaba dando muchas lecciones de vida, comportamiento y sabiduría. Todos ellos estaban cumpliendo con el papel de maestros, pero en especial pude percibir que había algo o más bien alguien detrás de todo esto. Yo ahora le llamo mi maestro o mi guía espiritual. Creé un lazo muy fuerte de amistad y comunicación con él, siempre estaba escuchándome y observándome, mas nunca me había percatado de ello. Todo comenzó un día de ardua labor, y fue en uno de mis primeros empleos, desde ahí comencé a escucharlo y a comunicarme con él. Fue en una tarde de mucho sol, calor y sed, me sentía agobiado por el duro trabajo que tenía que realizar allí. Mi jefe era una persona muy ahorrativa, y prefería que yo, su único mensajero, hiciera sus diligencias en una bicicleta por toda la ciudad, sin tener mucho en cuenta ni la distancia, ni el clima que estuviera haciendo en el momento, ni el estado en el que se encontraba la bicicleta. De esta manera él ahorraba el dinero que pudiera costar una diligencia en carro hacia los destinos a los cuales yo tuviera que ir. Yo era consciente que aquel trabajo era muy duro, pero lo necesitaba, la situación del momento en el país era de mucho desempleo, no me daba otra opción para elegir. Además en esos días deseaba yo entrar a estudiar a la universidad, y mis padres no podían apoyarme económicamente con mi estudio. En cada uno de aquellos viajes en duras circunstancias, mientras yo los ejecutaba sentía que sufría mucho, me sentía débil y humillado, yo derrotado. Oraba mentalmente pidiendo a Dios que me ayudara y que me diera fortaleza para soportarlo. En una ocasión que iba pedaleando con mucha sed y con mucho sol encima de mí, mientras oraba vino a mi mente una voz que me dijo: no estás solo, somos varios. En ese momento disminuí la velocidad y me quedé atento a ver si se repetía aquella voz, y sentí que se repitió nuevamente: no estás solo. Somos varios. Me puse muy feliz y comencé a decirlo mientras aceleraba el ritmo y la velocidad de mi bicicleta, sonreí y yo no paraba de repetirlo, además agregué varias frases en plural: nosotros podemos, con fuerza, nosotros podemos, vamos vamos. Sentía que esas palabras que venían de mi mente me daban aliento y fuerza. Ese día sentí que vencimos el calor, la sed, la distancia y el cansancio, y desde entonces, cuando comenzaba a hacer las diligencias del día en la bicicleta, ya no me sentía agobiado, al contrario, las frases que me decía mentalmente aquella voz, eran para mí una oportunidad para pronunciarlas y repetirlas, me daban aliento y fortaleza. Decidí tratar de entablar una conversación con aquella voz. Inicialmente yo quería saber su nombre, pero ante esta pregunta siempre hubo silencio. Lo hice mental y verbalmente pero no me respondía. Me preguntaba yo, ¿será lo que llaman el ángel de la guarda? Yo no sabía quién era, ni de dónde venía aquella voz. Pensé para mí mismo, me está ayudando, debe ser bueno. Le di la bienvenida, lo bendije en el nombre de Dios, la fuente divina, y desde ese momento decidí llamarlo ángel. Apreciados lectores, sé lo que están pensando. Yo también lo pensé de mí mismo. ¿Será que estoy enloqueciendo o enfermando de esquizofrenia? Yo también desconfié de todo esto que me estaba sucediendo, mas aquella voz interior nunca me daba consejos de hacerle daño a alguien, ni me sembraba miedo, ni paranoia. Cuando sentía aquella voz, yo sentía bienestar, tranquilidad y mucha fe. Tampoco llegué a recibir una orden o prohibiciones de parte de esto, más bien me trataba de inducir con cosas correctas: honestidad, fe, esfuerzo, confianza y autocontrol. Esto era lo que me transmitía. Cuando yo pensaba algo negativo trataba de corregirme. Debo aceptar que al principio no obedecía todos sus bondadosos y sabios consejos, y terminaba arrepentido por no hacerlo. Varias veces no escuchaba sus advertencias y efectivamente terminaba hasta en situaciones de peligro y obviamente muy arrepentido por ignorar a mi ángel. Con este nuevo descubrimiento en mí, me pareció una muy buena idea preguntarle acerca de mis tantas dudas acerca del mundo, de la vida, de la existencia. Pensé que así como deseaba influenciarme con virtudes y cosas correctas, podría tal vez tener conocimientos que yo no, y estaría dispuesto a compartirlos conmigo. Mi cabeza estaba llena de muchas preguntas sin respuesta, así que aproveché para investigar un poco. Con el paso del tiempo y tantas experiencias en las que sentí su asesoría, yo ya tenía plena confianza en esta voz, así que entré en una especie de conversación constante con mi propia mente.
Yo le pedía consejos para cada decisión que iba a tomar y así fue como comprendí que alguien invisible estaba conmigo guiándome y hablándome a través de mi pensamiento. En uno de mis tantos momentos de soledad y silencio, comencé haciéndole la pregunta que más me atormentaba desde que era un adolescente: ¿qué hago yo aquí? ¿Para qué estoy yo aquí? A lo que me respondió con exactitud: para evolucionar. Yo quedé bastante feliz con esta respuesta, pues al yo ver que mi caótica vida precisamente se estaba dirigiendo hacia una mejoría, me alegré mucho al entender que estaba cumpliendo entonces con la causa divina. Comencé a razonar sobre esta respuesta, y como una lluvia de pensamientos comenzaron a entrar en mi mente y a desprenderse más términos y conceptos relacionados con ella, que hicieron que yo lo entendiera a la perfección. Mejorar, crecer, ser mejor, ayudar, servir, abandonar el egoísmo, etc. Con el análisis que hice, llegué a la conclusión que esta era solo una de las tantas razones de mi existencia, pues expansivo fue aquel razonamiento en ese momento. Entendí que no solo se trataba de un protector, como enseñan algunas religiones, sino también un maestro. Yo me emocioné mucho con aquella lucidez que sentí en mi mente, mi cuerpo también reaccionó ante esto. Sentí una especie de escalofrío, pero no de miedo, sino como de alegría, una emoción extraña y bastante positiva. Después, cuando asimilé un poco más con respecto a la respuesta y a mi maestro espiritual, quise indagar más. Pensaba yo que debía haber mucha más información que podía yo recibir. En medio de una concentración en la que siempre entraba antes de conversar con él, le pedí que me guiara hacia algo más de conocimiento, que por favor me ayudara a obtener sabiduría. Al instante supo lo que yo necesitaba, de la nada, e inmediatamente fue como si me hubiera hecho recordar que en mi computadora había guardado aproximadamente desde hacía un año un correo electrónico enviado por alguien desconocido para mí. Yo ignoraba lo que contenía, y además desconfiaba mucho al tratar de verlo, pues de alguien que yo no conocía, podría tratarse de un virus virtual y podría dañar mi computador. Solo decía que era un vídeo que le había cambiado la vida por completo a esa persona. Yo no me atrevía a borrarlo, cada vez que iba a eliminarlo había algo que me detenía, así que siempre terminaba por guardarlo para verlo algún día en un futuro. Al recordar esto caí en cuenta que había sido tal vez mi maestro quien no dejó que yo lo eliminara, y que ahora sí era el momento de verlo. Al llegar a mi casa, inmediatamente me dirigí al computador, abrí el correo electrónico con mucha cautela y me puse a ver aquel vídeo. Y para mi sorpresa, si resultó cierto el mensaje enviado por mi maestro a mi mente, aquel vídeo era de metafísica, trataba de la ley de la atracción, su nombre es El Secreto. Algo totalmente deslumbrante y nuevo para mí. Varias preguntas que me había estado haciendo por tanto tiempo al fin comenzaban a ser respondidas. Tenía la teoría en mis manos y ahora podría comenzar a ponerlas en práctica en mí mismo. Aquel material me enseñaba cómo dirigir mis energías, cómo manejar mi mente permitiendo solamente buenos pensamientos en mí, hacia todo y hacia todos. Aprendí a conservar todo lo bueno por medio de la gratitud. Mis primeros experimentos para comprobar la veracidad de esto fueron exitosos, ya que comenzó a salirme todo exactamente como lo había visualizado. Buenas y grandes cosas que creí que nunca podrían pasarme a mí, me sucedieron. Pude conseguir un buen trabajo y aprendí a mantenerlo estable. Entré a estudiar a una universidad y ya tenía mi propio dinero. Lo más bonito y que agradezco inmensamente, fue que aprendí a perdonar. El cambio de mi actitud estaba haciendo maravillas en mi vida. Realmente el mundo cambió para mí. Tantas cosas malas ya no me ocurrían, y si me ocurrían, mi actitud era positiva ante ello y se solucionaban rápidamente. Desde entonces me juré a mí mismo siempre ser feliz con todo lo que me rodeaba. Juramento que años más tarde aún estoy cumpliendo, pues sigo convencido que sentir felicidad al vivir, sin importar la circunstancia, es la mínima expresión de gratitud que debemos tener con Dios, la fuente de la vida y existencia. Hoy en día, sin hacer un gran esfuerzo, siento mucha felicidad, porque sé que la vida es el regalo más hermoso que tenemos. Algún día en medio de mis reflexiones, quise preguntarle a mi maestro hacía cuánto tiempo estaba conmigo. Hice la meditación en plena relajación y comencé mi conversación con él. Yo lo saludé, le expresé mi gratitud por lo que estaba logrando hacer conmigo y le dirigí mi pregunta. Maestro, quisiera saber, ¿hace cuánto tiempo que estás tú conmigo ayudándome? Él me respondió mediante un recuerdo en mi mente de mi niñez.
De inmediato reviví aquella experiencia y sueño, como si lo estuviera viviendo de nuevo. Todo pasó en una misma noche. En la ciudad de Medellín, en el barrio en el que vivíamos, hubo un montaje de un parque de diversiones, una rueda de Chicago, unos carros chocones, y juegos de este tipo. Yo tendría 12 años aproximadamente y mis amiguitos de aquella época quisieron ir a conocer aquel parque. Decidimos ir todos juntos, éramos 5 y todos pedimos a nuestras mamás dinero para poder jugar allí, y emprendimos nuestro plan de diversión. Allí jugamos en casi todos los juegos y la verdad estuvo bastante divertido. Pero se nos acabó el dinero. Era de noche pero aún era temprano para irnos a nuestras casas, así que decidimos subirnos en unas pequeñas montañas desde donde podíamos ver todo el panorama del parque de diversiones. Allí nos recostamos en el prado todos mirando hacia el cielo y después de conversar varias cosas que nos hacían reír, uno de mis amigos dijo: "Miren, ¿qué es eso en el cielo? Parece un avión o un helicóptero", respondió alguien, después de señalarlo con la mano. Vimos todos que no podría ser un avión ni un helicóptero, pues aquella luz se movía de manera muy diferente. Se veía del tamaño de un avión a la lejanía, pero se movía como aquellos mosquitos que vuelan, avanzan y frenan y luego se dirigen hacia otras direcciones de manera brusca y veloz. De esta misma manera veíamos aquella luz, de un lado para otro en el firmamento frenando y avanzando, hasta que dio su último movimiento y voló lejos hasta desaparecer. Ya lo habíamos visto todos cuando hizo esta última maniobra, de inmediato todos nos levantamos y gritamos de emoción. Un ovni, es un ovni. Yo no podía creer lo que habíamos presenciado todos, y por ello no parábamos de hablar de esto. Nos preguntábamos y ante las dudas de que tal vez fuera un avión todos asegurábamos que nunca un avión ni un helicóptero podría volar de esta manera tan asombrosa. Tanta fue la emoción que decidimos bajar a nuestras casas para contarle a nuestras mamás. Caminábamos hacia abajo pero seguíamos mirando constantemente hacia el cielo por si lo volvíamos a ver. Cuando llegamos a la cuadra en la que vivíamos, dos de ellos entraron a sus casas para contar a sus familias. Mis otros dos amigos, Camilo y Alberto, quienes son hermanos, y yo, continuamos caminando hacia nuestras casas. Allí encontramos a nuestras mamás hablando juntas como solían hacerlo en las noches, tomaban café y charlaban constantemente para pasar el rato. En cuanto las vimos les contamos emocionados lo que habíamos visto. Les dijimos: "Mamá, vimos un ovni", ellas nos miraron y sonrieron. A pesar de que les explicamos con detalle lo que habíamos visto y cómo lo habíamos visto, ellas nos respondieron: "Los ovnis no existen, lo más seguro es que era un avión", y siguieron conversando entre ellas de lo que estaban hablando antes de que las interrumpiéramos. Nosotros nos fuimos un poco decepcionados al ver que no nos creyeron. Mas entre nosotros seguíamos felices y emocionados comentando lo sucedido. Comenzamos a indagar cada vez más, nos preguntábamos qué o quién podría estar dentro de aquel ovni, imaginábamos cómo podrían ser físicamente, sabíamos que en las películas los mostraban de cabezas grandes, brazos largos y demás formas. Yo por lo personal lo primero que imaginaba era algo parecido a ET, pues esa era la imagen que tenía yo en mi mente de un ser de otro planeta. Esa noche nos fuimos todos a dormir, y yo en mi casa al ver que no nos creían, preferí abandonar el tema y no hablé más de ello. Esa misma noche tuve un sueño que parecía muy real. En el sueño yo me encontraba solo en la acera de mi casa buscando a algún amigo con quien jugar, pues esto era lo que más me gustaba hacer allí. Cuando de repente sentí un sonido muy agudo, como un zumbido que venía desde el cielo. Yo miré hacia arriba y observé que era como un cometa envuelto en fuego que caía directamente al bosque que quedaba detrás de mi casa. Allí habían muchos árboles grandes y de vez en cuando yo iba a coger mangos de aquellos gigantescos árboles. En cuanto miré que aquel objeto cayó detrás de mi casa, salí corriendo para ver qué era aquello que había caído. Corriendo llegué allí y me acerqué a donde había mucho humo y mucho destello de luz. Mientras me fui acercando vi que era un platillo volador, había aterrizado entre la espesura de la maleza. Yo con precaución me acerqué y pude ver que tenía una especie de compuerta abierta. Me acerqué aún más y vi que dentro había un extraño ser de grandes ojos negros, posiblemente de mi mismo tamaño y de color gris. Lo curioso es que me pareció que se trataba de un extraterrestre de mi misma edad, algo así como un niño extraterrestre.
Me alegré mucho en ese momento pues sentí que sería genial de ahí en adelante tenerlo como mi amigo. En ese preciso instante me desperté, mas permaneció en mí esa sensación de felicidad e inmensa amistad hacia aquel extraño ser. Aquel sueño fue tan real que quise ir a buscar las evidencias al bosque. Así que esa misma mañana fui por mi mejor amigo Juan, sin contarle detalles lo invité a que me acompañara pronto al bosque. Él no paraba de preguntarme qué ocurría. Quería saber por qué íbamos con tanta prisa allí. Yo solo le dije que quería mirar algo, no quise contarle acerca de mi sueño. Pensé que él tal vez se burlaría de mí, así que solo le dije que había perdido algo. En compañía de él me dirigí al lugar exacto donde vi que había caído aquel ovni y busqué minuciosamente alguna señal, mas no vi ninguna marca en el suelo del ovni que me indicara que sí había pasado realmente. Me decepcioné un poco, mas seguía convencido de que algo en realidad había sucedido con aquel sueño, pues el lugar que visitamos sí era exacto al del sueño, sí había un árbol al lado de una pared trasera de una casa con una marca de pintura, tal cual como lo había visto en el sueño. Por ello no pude creer que solo había sido producto de mi imaginación. Después de recordar todo esto, me costó bastante entender qué relación tenía con lo que le había preguntado a mi maestro. Así que le pedí que si por favor podría ser visible para mí, así sabría con certeza si lo que yo estaba pensando era lo que me estaba tratando de decir. Así que volvió y me mostró la imagen de su cuerpo cuando yo lo vi dentro de su objeto volador. Yo quedé estupefacto pues me costaba mucho creer que mi maestro fuera un ser con físico extraterrestre. Así lo percibí tan pronto me dio la respuesta. De igual manera la idea me generó mucha alegría, con mucho respeto, le di las gracias, me despedí y salí del trance. Durante varios días estuve pensando en esta idea, a pesar de que ya creía en vida en otros planetas, fue difícil para mí asimilar todo lo que me estaba ocurriendo y me tomó mucho tiempo comprenderlo. Con ello vinieron varias dudas a mi mente, comencé a dudar entonces de la existencia de los ángeles, si hay extraterrestres que nos cuidan, nos enseñan, nos guían, entonces ¿quiénes o qué eran los ángeles? ¿O tal vez no existen? Además, si aquel extraterrestre era físico, ¿por qué no podía verlo? Con tantas dudas en mi cabeza no tuve más remedio que acudir de nuevo a mi maestro para poder preguntarle todo esto. De nuevo realicé mi proceso de relajación y meditación para entrar en trance y así poder comunicarme con él en una comunicación más directa. Para mi sorpresa y como si ya supiera lo que le iba a pedir, en dicho trance se presentó ante mí físicamente. Primero vi enfrente mío una luz blanquiazul incandescente y muy destellante, tal cual como describen que sucede en tantos relatos de avistamientos. Y de allí desde el fondo de aquella luz comenzó a aparecer como si se estuviera materializando. Poco a poco fue haciéndose una imagen clara, hasta que ya pude verlo claramente como era su forma. Caí en cuenta que su aspecto era como el de aquellos extraterrestres que por lo general muestran en las películas. Recordé que los llamaban grises, mas su estatura era superior. Era como un gris pero gigante. Para aquellos que no conocen esta descripción, mi maestro tiene ojos negros grandes, nariz y boca muy pequeña, era delgado, mas era ancho de pecho, espalda y hombros. Medía aproximadamente 3 metros de altura. La verdad yo no sentí miedo. Al contrario, era más la admiración de ver su presencia tan extraña y a la vez majestuosa. Al mismo tiempo sentí una energía bastante fuerte de familiaridad, como si ya nos conociéramos de siempre, también un gran sentimiento de amor que lo envolvía todo. Como levitando avanzó lentamente hacia mí, a través del lenguaje mental y telepático, mirándome fijamente resolvió mi duda de los ángeles, maestros y guías. Comenzó a explicarme que si yo observaba bien en todo, hallaría enseñanzas y todos serían maestros para mí. Esto sin importar de qué tipo de vibración fueran sus actos, todos dejaban enseñanzas sin importar si eran de aquellos que llamábamos buenos o malos. Encontrándome yo en este estado tenía una plena sensación de entendimiento, era más bien como si yo ya supiera lo que él me estaba diciendo. Comprendía todo a la perfección. Luego vinieron a mi mente más dudas y sin yo decirle nada verbalmente, sino como si ese fuera también mi lenguaje, él comenzó a resolver todas mis dudas, así me encontré teniendo una conversación fluida con mi maestro. Pensé en mi duda acerca de los ángeles, y él me comunicó e hizo que yo recordara que habían maestros y guías en todos los planos de existencia.
que aquellos que llamamos ángeles también son guías y maestros del plano que entendemos por espiritual, aquellos seres de luz no contradicen con nuestros hermanos mayores, los que llamamos extraterrestres, por el contrario por su estado avanzado de evolución ya tienen una clara relación en un mismo propósito. La evolución de todas las razas y manifestaciones de existencia del universo. Después de esta experiencia tan fascinante y ajena a las vividas por mí, comencé a sentir que había dejado de ser quien era, fue como si hubiera nacido, y más como si hubiera pasado lo que me había sugerido mi maestro, en medio de mi atención absoluta a sus mensajes y en plena confusión mental de mi parte, él me dijo, no tienes que creerlo, solo recordarlo. Pues así fue, tal cual, como si hubiera recordado algo que ya sabía y ahora me hubiera liberado de muchas creencias y ahora me encontraba en pleno camino del conocimiento. Este contacto con mi maestro me inspiró en muchas cosas. Soy músico y gracias a que ya era consciente de su presencia constante junto a mí, llegaron varios mensajes a mí, que hicieron que me despertara el interés por hacer música diferente a la que yo prefería. Mi música preferida tenía bastante contenido social y de violencia. Resumidamente, si se analiza su contenido, era de baja vibración. Letras un poco negativas que hicieron que desde mi juventud en mi vida me convirtiera por varios años en una persona negativa, pesimista y con tendencias depresivas. Al yo entender que mi maestro durante años me ayudó a cambiar de vibración, a evolucionar en mi modo de pensar y a despertar mi conciencia, y que él y otros extraterrestres como él estaban para ayudar a evolucionar a la humanidad, desde allí sentí un gran deseo por ayudar en este propósito. Con esto el mensaje que me envió mi maestro y al ver que yo quería colaborar en esta causa, fue que ahora yo hiciera música con el contenido de la información que él me compartió y que me compartiría en adelante. Es decir, letras positivas, con claves para la superación y para lograr el despertar de nuestras conciencias. Yo sentí mucha duda pues el género de mi música era agresivo. ¿Cómo iba yo a cantar letras bonitas en estos ritmos violentos, agresivos y rápidos? Fue ahí cuando comprendí el por qué había sido yo parte de esta misión. Así que ahora tendría yo que confiar en que sería lo correcto y que ayudaría a otros tal cual como me estaba ayudando mi maestro en mi cambio de vibración, comportamiento y energía. Yo lo haría con duda, miedo y desconfianza, pero lo haría. Le pregunté cuándo debía hacerlo y él me aseguró que a su debido tiempo, que yo sabría cuándo comenzaría aquel proyecto. Fueron más las cosas que sucedieron con mi maestro, además de las tantas dudas que siempre consultaba con él, y que él siempre me resolvía. Pues esto se había convertido en un hábito casi a diario para mí, un hábito el cual ha sido bastante productivo y benéfico para alimentar mi corta sabiduría. Una noche en la que me había dormido después de un arduo día de trabajo, tuve un viaje astral. Sin saber cómo había llegado allí, me encontré en un extraño lugar muy luminoso. Allí sentí en mí una vibración alta de mucho amor y felicidad que sin saber por qué, ya era familiar para mí. Yo celebraba de emoción con mis expresiones. Desde abajo miraba hacia lo alto y veía varias plataformas de lanzamiento de ovnis llenos de luces blancas. Allí entraban y salían algunos platillos voladores. Verlos salir y volar me generaba mucha alegría y emoción. Yo sabía dónde me encontraba en ese momento, era una esfera planetaria perteneciente a la constelación de Orión. Yo no sentía que estuviera solo, sin voltear a mirarlo todo el momento sentí la presencia de mi maestro a mi lado. Al salir de este viaje astral, abrí los ojos y aún conservando mi felicidad, medité acerca de lo vivido por largo tiempo en medio de la oscuridad. Solo podía sentir la fascinación por aquel lugar. ¡Qué espectáculo tan maravilloso! Solo me quedaba darle las gracias a mi maestro por haberme llevado allí. Muchas preguntas surgieron en mi mente. Mi maestro, ¿por qué me había llevado allí? Aún yo siendo humano, porque sentí que aquel lugar ya me era conocido. Todas estas dudas fueron resueltas por mi maestro en los siguientes viajes astrales que realicé en su búsqueda. Con mis meditaciones obtuve estas y muchas más respuestas. Fue mayor mi interés por saber más, así que hice que se volviera la meditación y los viajes astrales en una disciplina diaria para mí. Ya mis análisis acerca de la vida y sus misterios con referencia a las enseñanzas de mi maestro se hacían casi a diario. Pero esta no era la única manera en la que me transmitía la información, él también me guiaba hacia libros que me pudieran servir en mi proceso del despertar de mi conciencia.
Y yo confirmaba con asombro que muchas enseñanzas que provenían de mi maestro transmitidas a mí en las conversaciones durante las meditaciones, al leer los libros yo las encontraba allí también posteriormente, a veces casi con palabras exactas. Esto hizo que nuestra relación fuera cada vez más cercana. Alguna vez mientras trabajaba en una empresa en las afueras de la ciudad en medio de montañas y mucha naturaleza, me encontraba leyendo un libro de ufología. Allí enseñaban a comunicarnos telepáticamente con los hermanos mayores de nuestra raza, es decir, los extraterrestres. Con la intención de lograr comunicarme con ellos, atraerlos o tan solo lograr ver algún avistamiento de un ovni, comencé a hacer varios ejercicios allí sugeridos y logré acumular bastante energía mental. Sentí como si mi aura aumentara de tamaño y de intensidad de luz. Sentí también otros cambios y vibraciones energéticas en el resto del cuerpo. Fueron muy interesantes para mí estas sensaciones energéticas y corporales. Al llegar a la casa recordé que en el barrio había un daño en la tubería del acueducto, por ello hubo corte de agua. Ya llevábamos un día entero sin agua y al llegar confirmé que habían anunciado que el daño había sido grave, así que el arreglo sería por 2 días más. En el barrio se percibía angustia por aquella situación. Cuando llegué por ello todas las personas se estaban dirigiendo a un punto de encuentro donde irían grandes camiones para regalar agua a las personas en recipientes y así poder soportar el corte. En el momento que llegué a la casa fui con mi esposa en el mismo plan de recibir agua de los camiones. Pues a pesar de que habíamos recogido en unos recipientes grandes, nos daba temor que se nos agotara y quedáramos sin ella. Así que decidimos ir a aquel lugar de encuentro para la entrega del agua. Nuestra casa queda hacia arriba de la montaña en el último barrio. Por ello hay muchos árboles y estamos junto a los bosques y a la naturaleza que hay al terminar la ciudad. Mi esposa y yo caminamos entre varias personas que iban hacia el mismo lugar y propósito. Cuando yo por un reflejo involuntario miré hacia el firmamento, allí vi como estando despejado totalmente, a la altura aproximada de 500 metros se abrió un agujero parecido a cuando uno rompe un papel. De allí salió un objeto volador luminoso blanco con bordes muy anchos de color azul neón. Mientras avanzaba en 2 segundos dejó un rastro de luz, y al cabo de este corto tiempo volvió y se abrió el agujero más adelante por donde volvió a ingresar y desaparecer. En ese preciso instante el agujero volvió y se cerró. Al mismo tiempo que ocurrió todo esto yo le grité a mi esposa emocionado señalando hacia el firmamento, mira un ovni. Ella subió su rostro para mirar, pero cuando miró ya había ingresado de nuevo y por ello no alcanzó a observarlo. Lo extraño para mí es como yo estando entre tanta multitud y al yo gritar tan fuerte que un ovni estaba en el cielo, como es que nadie más volteó a mirar, fue como si no me hubieran oído. Y como fue que mi esposa estando junto a mí no alcanzó a verlo tampoco. De inmediato recordé que ese día estuve en mi trabajo haciendo la conexión telepática para contactar a nuestros hermanos mayores. Varias dudas llegaron a mi mente. ¿Sería este el resultado de mis mensajes telepáticos hacia ellos en el mismo día? ¿O tal vez aparecieron por encontrarse tanta gente en estado de angustia? Me he enterado que siempre donde hay mucha angustia por parte del ser humano hay avistamientos de ovnis. Como si ellos acudieran a nuestros llamados para ver lo que está sucediendo. En mi concepto ellos acudieron a mi solicitud y llamado telepático, en el cual yo solicitaba una muestra de que esto que estaba en mi mente acerca de su existencia era real. Esta experiencia solo yo logré verla, así que lo tomé como una confirmación únicamente para mí. Hay cosas que es necesario creerlas para poderlas ver. Una noche estando dormido, siendo tal vez las 2 de la mañana, me desperté en medio de la madrugada con una sensación de miedo muy fuerte. Como si algo malo fuera a ocurrir. Abrí mis ojos y me puse nervioso al ver a mi maestro acercando su rostro hacia mí. Él estiró su mano derecha y con su dedo índice tocó mi frente exactamente en mi entrecejo. Con esto se formaron ondas circulares hacia los lados. Como cuando tocas el agua en quietud en una vasija. Asimismo sentí círculos vibrando sutilmente. Con tan solo ese toque en mi frente desapareció toda sensación de miedo, y se reemplazó por una paz y confianza total en mi maestro. Seguido que mis ojos se cerraron lentamente hasta quedar de nuevo dormido. Cuando logré tomar conciencia volví a aparecer en aquella esfera planetaria de la constelación de Orión.
De nuevo las luces, los ovnis volando, y yo en mi infinita sensación de amor y felicidad de estar allí observándolo todo. Al mismo tiempo sentía a mi maestro junto a mí acompañándome en esta experiencia. Al día siguiente fue mucho lo que medité acerca del poder de sanación que tienen estos seres, hasta el punto de solo con un toque sanar y transmutar cualquier sensación negativa en positiva. Esto era realmente fascinante para mí. Realmente me sentía privilegiado de estar viviendo y presenciando todo esto. En febrero de 2020 tuve un viaje astral bastante significativo. Me encontraba en mi práctica nocturna de meditación y viajes astrales, cuando de repente sentí una fuerte vibración de energía en todo mi cuerpo que me subía desde los pies hasta la cabeza. De repente me hallé en un planeta desconocido para mí. Yo me encontraba allí con mi maestro, él como siempre a mi lado pero sin tenerlo a la vista, solo sentía que se encontraba conmigo. Desde allí yo pude ver cómo muchos seres de aquel planeta realizaban lo que parecía una especie de ritual. Yo estaba detrás de lo que parecían unas piedras. Al ver lo que allí se estaba llevando a cabo me sentí un poco nervioso, por ello me agaché para ocultarme. Allí pude observar con detenimiento aquel rito. Ellos eran una raza extraterrestre de color azul grisáceo, y todos se movían girando alrededor de una gran luz incandescente blanquiazul en el mismo sentido de las manecillas del reloj, mientras cantaban unos coros. Yo sentí una fuerte vibración energética y por esto le pregunté a mi maestro qué era aquello que estábamos presenciando, a lo que él me respondió que era un ritual de aliento para Ki. Ki es como le llamaban los antiguos a nuestro planeta Tierra en lenguaje sumerio. Esto me dio a entender que aquello era un empuje energético para la Tierra pues lo necesitaba para evolucionar. En aquel momento logré detenerme para escuchar el mensaje de mi maestro explicándome que esta es la misma manera como los indígenas y ancestros del ser humano hacen rituales en la Tierra, danzando en medio de una fogata con fuego. Prosiguió diciéndome que esta era una de las tantas enseñanzas de magia ritual que nos dejaron ellos en una de sus visitas a la Tierra, por ello desde entonces nosotros lo hacemos de esta manera pero con fuego. Yo logré memorizar los dos cantos que generaban mientras realizaban dicho ritual, por ello en el preciso instante en que salí del viaje astral, después de darle las gracias a mi maestro por haberme dirigido a tan hermoso espectáculo, en medio de la oscuridad total de la noche, tomé mi teléfono celular y grabé mediante un audio lo vivido, tanto las descripciones como los cantos que allí escuché para al día siguiente grabarlos con mis instrumentos musicales y mi equipo de grabación. Grabé los cantos con mi proyecto musical personal, y después de saber que eran energías positivas que enviaba una raza de alienígenas desde otro planeta para nuestra evolución, decidí practicar el canto constantemente visualizando la luz incandescente en el centro y mucha energía en movimiento circular girando alrededor, para ayudar en esta noble causa de atraer el despertar de la conciencia, sabiduría, conocimiento y evolución para la raza humana. Reflexión. Al mundo venimos sin instructivo para saber lo que debemos hacer aquí, no tenemos la más mínima idea de cuál es el propósito de la vida, y peor aún, llegamos a un mundo lleno de engaños para mantener adormecido y enceguecido al ser humano, con propósitos lucrativos de poder, dominio y manipulación mental. Todo esto a través del entretenimiento, religión, política, aficiones, modas, drogas y cosas materiales que nos dividen y nos alejan de nuestro principal propósito de vivir, crecer espiritualmente. Y por ello cuando el momento de razonar viene a nosotros, nos sentimos desorientados, deprimidos y vacíos en un mundo solo de logros materiales inalcanzables o que si son alcanzados nos dan solo aparentes y cortos momentos de falsa felicidad, entonces nos frustramos por no conocer la verdadera razón de nuestra existencia. Aquí nos hallamos en aparente soledad en la Tierra, solo entre humanos creyéndonos superiores sobre los demás seres habitantes del planeta. Pero creer que nos enviarían solos a este mundo sin una ayuda o un guía para nuestro propósito espiritual, sería una idea muy cruel. Por ello mi intención al escribir mi relato y esta reflexión acerca de los maestros ocultos, es que puedas afianzar mucho más esta relación, que aunque ya existente sin importar si lo creemos o no, o si somos o no conscientes de ello, siguiendo unos pasos puedas lograr este fin. Para comenzar es importante que si eres de los que creen que todos los pensamientos que ingresan en tu mente son simples ideas que van y vienen o que son exclusivamente tuyas, será mejor que comiences a considerar también otras razones de su procedencia.
Si estás leyendo o escuchando esto, es porque el tiempo se ha cumplido y ya mereciste, al igual que yo, ser consciente de que aquello que a veces ingresa en tu mente es la voz de tus maestros ocultos. Que si les hablas, le preguntas o les pides guía o asesoría lo harán, y tú notarás como si sucede. Aquí adjunto algunos pasos que te facilitarán la conexión y hará más delgado el velo que hay entre tus maestros y tú. Y así establecer una comunicación más directa con aquella voz interior. Debes tener en cuenta que tus maestros espirituales asignados son bondadosos, sabios, muy inteligentes, honestos, practicantes del bien, no por tratarse del bien y no del mal, sino por ser estos actos de alta vibración energética. Los maestros pueden ser de varias razas y manifestaciones, tal como lo especifiqué anteriormente, pueden ser espíritus, ángeles, humanos ascendidos o extraterrestres. Para un buen observador todos son maestros. Ellos te enseñarán con gusto muchas cosas que te sean útiles en tu camino de vida. Recuerda entonces que ellos infunden amor al prójimo, son amantes al crecimiento y a la evolución y nunca lo contrario. Si en ti hay una voz que te indica todo lo contrario y se lo encargas a tu maestro espiritual, él será la voz interior que reprenderá lo malo y callará aquella voz negativa que no hará más que inducirte al error. Por otro lado, no esperes que te conceda todo lo que se te antoja, sin importar si es lo correcto o no, habrán cosas que no corresponden a tu camino evolucional, así que en algunas cosas no te ayudará al pie de la letra. Las razones pueden ser muchas, no te convienen o no son acordes con lo que necesitas aprender, pero no te voy a predisponer diciéndote que puedes o que no puedes pedirle a tu maestro. Con la práctica irás dándote cuenta en que está dispuesto a ayudarte, si en algo no está dispuesto a ayudarte él mismo te dirá el porqué, aunque siempre tendrá en cuenta y respetará tu libre albedrío. Si sufres de alguna enfermedad mental te pido por favor no hagas estos ejercicios, porque no sería recomendable. Te aconsejo que hagas un corto ritual de invitación y bienvenida, es un maestro con sabios y buenos comportamientos, y por tanto no se comunicará directamente como deseamos sin ser invitado por ti mismo. No se manifestará físicamente si tú no se lo solicitas, puedes usar una vela y una oración con la que te sientas identificado con tus creencias religiosas. Recuerda poner tu vela en un lugar seguro y fuera del alcance de niños o mascotas. No queremos generar un accidente. En la bienvenida puedes invitarlo en el nombre de Dios, tu yo superior, universo, en el nombre de tu creencia, esto para que te ayude y te guíe de ahora en adelante en tu camino espiritual y evolucional. Y para que estés de ahora en adelante consciente de ello, hazlo de la manera con la que te sientas más confiado, cómodo y tranquilo. Busca una palabra o un nombre provisional para que te refieras a tu maestro, guía, ángel, amigo o como tú prefieras, esto mientras le preguntas cuál es su nombre, o mientras llegas a un acuerdo con él de cómo llamarlo. Esta situación se da porque en muchos casos sus nombres son impronunciables, o no le encontrarás significado aparente, pero si acuerdas con él algún nombre, esa será la palabra mágica con la que podrás invocarlo en tu mente. Cada mañana al despertar, después de agradecer por todo lo que te hace feliz y por lo que ya debes estar agradecido, saluda a tu maestro. A estas alturas ya debes tener algún nombre para él, háblale mentalmente cada vez que tengas la oportunidad de hacerlo, ejercita la conversación con él todos los días, pregúntale qué opina de tal o cual cosa, practica, al principio ejercita con preguntas fáciles de sí o no, luego agrega la pregunta ¿por qué? ¿Para qué? Con la práctica, cuando ya haya pasado el tiempo te verás en profundas conversaciones con él, trátalo con respeto, y con mucho amor, dale las gracias cada vez que te responda o te guíe en algo y dile que lo amas, el amor es el lenguaje universal. Como te dije anteriormente, al principio parecerá que son tus propios pensamientos los que te responden, con el hábito de esta comunicación te darás cuenta cómo comienza a responderte y a aconsejarte por sí solo, la práctica y la confianza hará de esta relación una gran amistad, y hará de ti un ser más pensante y evolucionado espiritualmente. ¿Cómo saber cuando ya estás siendo guiado por tu maestro? Debes saber que a través de toda tu vida siempre has sido guiado por maestros ocultos que han intervenido en tu proyecto de vida. La diferencia es que al tú ya entrar en conciencia de ello, tu relación se afianzará más y será más fluido tu aprendizaje y evolución. Pues debido a nuestra terquedad, ego y demás limitantes, nosotros mismos dificultamos dicho proceso de crecimiento y comunicación.
Ahora ya confiarás más en tu voz interior que te guiará hacia lo que más te conviene espiritualmente. Como es obvio, tendrás muchas dudas y querrás resolverlas, así que la pregunta correcta es cómo saber que tu maestro sí te está respondiendo tus dudas. Siempre lo hacen, y de diversas maneras, a través de tu pensamiento, de la gente, de un sueño, de una idea, a veces tardan en responder. Además de recibir un pensamiento con la respuesta a tus preguntas, podría aparecer en tu mente un símbolo, el cual puede ser una imagen, un recuerdo de una persona que ya te había dicho algo al respecto, etc. Comenzarás a recibir mensajes a través de las personas o de la naturaleza. Confirmando la respuesta, mientras hagas una pregunta a tu maestro, observa qué sucede a tu alrededor. Podría caer una hoja de un árbol, podría pasar un insecto, una libélula frente a ti, desde el aire caer una pluma de un ave. Piensa en su significado. Comenzarás a usar términos nuevos y diferentes que antes no usabas, y luego al leer algún libro confirmarás que alguien ya pensaba igual, o usaba ese término refiriéndose a lo mismo. Como en mi caso, que comencé a llamar a Dios por la palabra, la fuente, y confirmé que antiguos maestros lo llamaban de igual manera en antiguas escrituras. Otro de los tantos ejemplos que me sucedieron es que yo denomino a los maestros ocultos hermanos mayores, y con el tiempo descubrí que otros los llamaban de esta misma manera en otros textos y en antiguas culturas. Con este relato los invito a ustedes, mis queridos hermanos, a que continúen aprendiendo, buscando sabiduría en ustedes mismos, en la vida, y conocimiento en los libros. Los invito a trabajar en el propósito de compartir todo lo que les enseñé en sus guías, y despertando cada vez más sus conciencias y ayudando a despertar las conciencias de los demás, tal cual como es la voluntad divina y el propósito de nuestros maestros. Les deseo feliz encuentro y sabio camino con sus guías espirituales. Carlos A. Restrepo Montoya.